En las lecciones anteriores presentamos algunos de los procedimientos para planificar una sesión de clase para el tema números naturales para primer grado de primaria. Determinamos las expectativas de aprendizaje en diferentes niveles y las limitaciones de aprendizaje asociadas a ellas, y encontramos y describimos un par de tareas que consideramos nos pueden ayudar a concretar nuestra planificación. En esta lección analizaremos nuestra primera tarea para determinar las oportunidades de aprendizaje que ofrece y las mejoras que podemos hacerle para lograr las metas que propusimos en nuestra planificación. Nuestra primera tarea es colorea los collares que tienen la misma cantidad de piedras. Recordemos que el propósito de analizar una tarea es identificar qué estrategias, procedimientos y errores activa. Por ello, analicemos los siguientes aspectos de la tarea. La información inicial. Tenemos una imagen de 4 hileras de figuras curvas en tonos de grises que representan 4 collares. En el contexto de la tarea es no matemático y se refiere a una situación con los collares, pero no sabemos la procedencia de los collares o cuál es el propósito de identificar los que tienen la misma cantidad de piedras. Como información final, lo que se espera como respuesta, se espera que el escolar coloree los 2 collares de la izquierda porque son los que tienen la misma cantidad de piedras. Recordemos que la mejor manera de prever la actuación de los escolares al abordar una tarea es realizarla como creemos que ellos lo harían. El propósito de este procedimiento es anticiparnos a las acciones que realizarán los escolares, conocer de antemano las oportunidades de aprendizaje que podemos ofrecerle con la tarea y las posibles dificultades que tendrán, y de esa manera planificar las ayudas y momentos en los que será pertinente nuestra intervención. Empecemos entonces a resolver esta tarea. Lo primero que harán los escolares es reconocer que los dibujos representan collares diferentes. Después, identificarán que algunos collares están en una posición que parece la misma. En este punto, es posible que algunos escolares respondan de varias formas, que los collares iguales son los de la derecha, porque incurren en el error de considerar que hay igual cantidad de piedras porque son aparentemente igual de largos. O responder que los collares que están en la misma posición o tienen el mismo aspecto tienen la misma cantidad de piedras, al descartar el segundo collar de la izquierda por su longitud, aparentemente mayor, por estar en otra posición. Finalmente, es posible que el escolar realice marcas sobre las piedras o use la secuencia numérica para cuantificar y registrar la cantidad de piedras que tiene cada collar y las compare para determinar que colorea los collares de la izquierda. Como vemos, la tarea promueve que los escolares pongan en juego las habilidades para establecer una correspondencia entre las piedras y las cuantifiquen. Además, es posible que incurran en errores como considerar que hay igual número de piedras en los collares que son igual de largos, considerar que los collares que tienen la misma disposición tienen la misma cantidad de piedras, considerar que hay más piedras en los collares más largos. Con base en la información anterior, podemos mejorar la tarea 1 con el propósito de que los escolares activen las capacidades que esperamos con motivo de abordarla. En lo que sigue, presentaremos una propuesta de mejora de tarea. Para ello, revisaremos nuevamente cada uno de los elementos de la tarea y tomaremos decisiones sobre la pertinencia de modificarlos. Recordemos que nos interesa prever las actuaciones de los escolares cuando aborden la tarea. Eso significa identificar los procedimientos rutinarios básicos relacionados con el tema de nuestra planificación. Iniciamos nuestra propuesta de modificación con algo sencillo, ponerle un nombre a la tarea 1. En este caso, llamaremos a la tarea 1 collares. Es posible que en algún momento, tanto el profesor como los escolares puedan hacer referencia a la tarea para recordar algún procedimiento que les permita plantear una estrategia para una nueva tarea. En ese caso, puede ser más útil hablar de lo que se hizo en la tarea collares que explicar con mucho detalle algún procedimiento fuera de contexto. Revisemos los elementos de la tarea collares y hagamos algunas modificaciones. En los requisitos se ajustan a nuestra planificación. Recordemos que buscamos que los escolares pongan en juego la noción de correspondencia y la noción de cuantificar.
En la formulación, agregamos un contexto a la tarea para que el escolar vea la necesidad de realizar las comparaciones entre la cantidad de piedra de los collares. La formulación de la tarea nueva es la siguiente. Luisa colecciona collares de colores con diferente cantidad de piedras. Su hermana Fernanda le pide a Luisa que le regale los collares que tiene repetidos, pero Luisa le dice que no puede porque todos sus collares son diferentes. Fernanda insiste en que Luisa tiene collares con la misma cantidad de piedras. ¿Estás de acuerdo con Luisa o con Fernanda? ¿Por qué? La nueva formulación de la tarea no le indica al escolar que hay o no collares con la misma cantidad de piedras. Por el contrario, el propósito de la formulación es que los escolares se motiven a responder las preguntas con la confianza de saber que pueden tener la razón al estar de acuerdo con alguna de las dos situaciones, igual cantidad de piedras o diferente cantidad de piedras. La tarea se presentará por escrito y de manera oral por el profesor. Como lo mencionamos antes, los escolares de primer año de primaria pueden estar en niveles diferentes de desarrollo de habilidades, incluidas las relacionadas con la lectura y la escritura. Mantenemos la solicitud implícita de comparar las cantidades de elementos de los collares. Sin embargo, cambiamos las imágenes de los collares para favorecer que los escolares incurran en algunos de los errores, como pensar que tienen la misma cantidad de piedras por estar en la misma posición. Para ello, usamos una secuencia de colores que permite que la primera y la última piedra tengan colores iguales entre collares. Por esta razón, cambiamos la solicitud de la tarea colorear por ¿estás de acuerdo con Luisa o con Fernanda? ¿Por qué? Las modificaciones realizadas pueden activar las estrategias y procedimientos esperados y permitir otras posibles respuestas por parte de los escolares. Por ejemplo, los collares son diferentes porque tienen diferente color o tamaño. En la mayoría de los casos, los escolares no se sienten cómodos cuando luego de presentar su respuesta a la pregunta de la tarea, les preguntamos ¿por qué? Para los escolares no es claro que pedimos una explicación de los procedimientos que lo llevaron a la respuesta. Generalmente, los escolares asumen que la pregunta ¿por qué? Significa que su respuesta es incorrecta y hacen esfuerzos por tratar de enmendar supuestos errores. Este tipo de situaciones generan inseguridad en los escolares. Consideramos que es importante que desde edades tempranas familiaricemos a los escolares con situaciones en las que deban explicar sus respuestas, presentar sus argumentos y, sobre todo, compartir con otros escolares sus puntos de vista para llegar a acuerdos. Por lo anterior, incluimos en la formulación de la tarea las siguientes solicitudes. Cuando el profesor te lo indique, cuéntale a un compañero cómo encontraste los collares iguales. Una instrucción verbal que comunicaremos después del trabajo en parejas es la siguiente. Formen grupos de 4 compañeros. Comparen sus respuestas y nombren a un representante para que le cuente al resto de la clase y al profesor cuáles son los collares que seleccionaron. Entre los materiales y recursos de la tarea. Para el trabajo de los escolares mantenemos lo que requiere la tarea original, material impreso y los útiles escolares, pero incluimos otros recursos para el momento en el que el representante de cada grupo comparta con el resto de la clase su trabajo. Incluimos un cartel con el dibujo de los collares, además de algunos papeles adhesivos de colores que el profesor le entregará a los escolares y a los representantes de los grupos para que sean ellos quienes ubiquen el papel sobre el dibujo que consideran es igual a otro, en este caso, los collares que tienen la misma cantidad de piedras. El profesor puede tener un collar hecho con algún material para mostrárselo a los escolares que incurran en los errores descritos anteriormente. En cuanto al agrupamiento, la interacción y la temporalidad. Los cambios en la formulación de la tarea indican cambios en el agrupamiento. Además del trabajo individual del escolar, se tendrán agrupamientos en parejas y en gran grupo. Este nuevo agrupamiento promueve la interacción entre profesor y escolares, cuando el profesor presenta la tarea, entre escolar y escolar durante el trabajo en parejas y entre escolares y el profesor cuando se reúnen en grupos más grandes y explican los acuerdos a los que llegaron. Los cambios anteriores demarcan una temporalidad clara de la tarea. Definimos diferentes momentos del desarrollo de la sesión de clase, desde la presentación de la tarea hasta los momentos de interacción de los escolares y el profesor.
como posibles ayudas para ayudar a los escolares a que revisen su trabajo para confirmar si la respuesta es correcta, podemos realizar preguntas como las siguientes. ¿Hay tantas piedras de un color como piedras de otro color? ¿Por qué piensas que los collares son igual de largos? ¿Cambia la cantidad de piedras si cambiamos la posición del collar? Estas preguntas ayudarán a los escolares a identificar los errores en los que incurrieron, en cambio de que sea el profesor el que les diga que se equivocaron. Otro trabajo del profesor, que será de ayuda para los escolares, es el cierre de la actividad. Él puede hacer uso del cartel y de las respuestas de los escolares para confirmar los procedimientos correctos y explicar los errores en los que los escolares incurrieron al seleccionar los collares. Puede también hacer uso de la secuencia numérica para cuantificar las piedras de cada collar y registrar con números las cantidades. En esta lección analizamos y modificamos una de las tareas de nuestra planificación. Previmos diferentes estrategias de solución y la manera como podemos ayudar a los escolares cuando incurran en errores. En la siguiente lección presentaremos el análisis y modificación de la segunda tarea de nuestra planificación.